Bienvenido a otro episodio de El Círculo, un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo. El segundo pensador o teólogo del cual quiero hablar y que tiene que aportarnos mucho en este tiempo de pandemia se llama Dietrich Bonhoeffer. Para quienes me conocen saben que es uno de mis teólogos favoritos. Y he titulado su aporte al momento actual de la siguiente manera: resistencia a la voracidad de la reacción totalitaria. Es cierto, como dicen los filósofos que mencioné antes, Agamben, Zizek incluso y Han, sobre todo este último, que va a haber una reacción totalitaria de los estados, de control ciudadano, unas dictaduras, digámoslo así. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Qué haríamos si ese es el caso? ¿Cómo nos vamos a comportar? Bonhoeffer nos enseña. Bonhoeffer vivió también en medio de una pandemia muy diferente a la nuestra, pero pandemia al fin, era la pandemia fascista del Tercer Reich. Y luchó contra ella, contra ese gobierno autoritario, absolutista. Se rebeló contra eso, incluso conspiró contra Hitler y se unió a la organización de la resistencia. Él fundó, junto a muchos otros, lo que se llama la Iglesia Confesante y decidió quedarse en Alemania durante toda esa gran tragedia, teniendo la oportunidad de irse a Estados Unidos o a otro país. La historia de vida de Bonhoeffer es como un género mixto. Él comienza como en un cuento de hadas. Nació en 1906 en una familia prominente de Alemania. Era un hombre alto, poseía un físico atlético, ojos azules, cabello rubio, ¿verdad? En aquel entonces eso era, en el tiempo de Hitler, pues era símbolo de pureza, aria, etc. Encajaba perfectamente con el estereotipo de Hitler. Pero cualquier afinidad entre Bonhoeffer y esa ideología del Tercer Reich se quedaba solo en eso, en simple físico, digamos. Bonhoeffer utilizó sus contactos personales fuera de Alemania para apoyar la insurgencia contra el régimen. Se rebeló contra el régimen autoritario. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Un hombre de integridad impecable. Bonhoeffer también funcionó como la conciencia de los conspiradores, elogiando su coraje moral y reforzando su resolución. Dos aspiraciones clave de la vida de este hombre, Bonhoeffer, fueron la renovación de la iglesia y el pueblo alemanes y sus planes de casarse con su novia de aquel entonces, Maria von Wedemeyer. Y ambas cosas fueron cruelmente frustradas. En 1943 fue arrestado por la Gestapo y encarcelado por 2 años y finalmente ejecutado, ahorcado por orden de Adolf Hitler. Si algunas decepciones son leves, las de Bonhoeffer fueron aplastantes. ¿Cómo manejó Bonhoeffer esas decepciones en medio de una situación de crisis tan terrible en el mundo? Aunque escribió varios libros, la respuesta a esta pregunta se encuentra más en las cartas a sus padres, parientes, prometida, a sus amigos, a su cuñado. Esas cartas están recopiladas en varios libros que ya son prácticamente clásicos. Letras desde la prisión y letras de amor o cartas de amor desde la prisión en la celda 92. Con el aislamiento social por delante para todos nosotros en este momento, así como tenemos que permanecer casi que encerrados, teniendo casa por cárcel, las reflexiones de la prisión de Bonhoeffer ofrecen muchos consejos, lecciones destacadas. Y quiero mencionar 5 para luego ya ir terminando estas reflexiones. La primero que podemos aprender de esas cartas de Bonhoeffer es: concéntrate en lo que realmente importa. Concéntrate en lo más importante. Según Bonhoeffer, no todas las decepciones son iguales, e instó a ordenar
las prioridades. Este es un buen momento para ordenar prioridades. Abro comillas, él dice lo siguiente en una de sus cartas. Casi no hay nada que pueda hacerte más feliz que sentir que cuentas para algo con otras personas. Lo que importa aquí no son los números, sino la intensidad de las relaciones. A la larga, las relaciones humanas son lo más importante en la vida. Dios nos usa en sus tratos con los demás. Todo lo demás está muy cerca de la arrogancia. Es decir, lo que tenemos ahora es relaciones y más relaciones y solamente relaciones. No importa cuántas, lo importante es la intensidad de cómo logremos gestionar nuestras relaciones en este momento. Eso es lo más importante. Relaciones, la salud, el cuidado mutuo, la solidaridad. Segunda enseñanza de Bonhoeffer en la cárcel de la Gestapo. Bonhoeffer dice, mantente alegre, sigan alegres. Él escribió una carta a su prometida María que decía lo siguiente: sigue siendo alegre, paciente y valiente. Sigue siendo alegre, paciente y valiente. ¿Qué tres palabras más importantes para usted y para mí hoy? Sean alegres, sean pacientes y sean valientes. Y le dijo también a su cuñado, extendé la hilaritas, es decir, el sentido del humor. Incluso en medio de las dificultades puede prevalecer un optimismo alegre. La alegría era, de hecho, una de las cualidades permanentes de Bonhoeffer, a pesar de los horrores de esa prisión de la Gestapo de la Segunda Guerra Mundial. En su famoso poema de la prisión que se llama ¿Quién soy?, la estrofa de apertura dice: a menudo me dicen que saldría del confinamiento de mi celda con calma, alegría y firmeza, como un escudero de su casa de campo. Tercer enseñanza de Bonhoeffer para nuestro tiempo: abrace el optimismo, sea optimista. El enfoque de Bonhoeffer sobre la vida en prisión no era permitir que el confinamiento, estar encerrados, restringiera realmente su actividad. Literalmente no se quedó quieto mientras esperaba su esperanza de que se materializara la libertad para él. Él decía lo siguiente: leo, medito, escribo, paso arriba y abajo en mi celda, sin frotarme contra las paredes como un oso polar. Lo mejor es apegarse a lo que uno todavía tiene y puede hacer. Aún queda mucho, y no dejarse dominar por el pensamiento de lo que uno puede hacer y los sentimientos de resentimiento o descontento. Cuarta enseñanza de Bonhoeffer para nuestro tiempo: compárate con los menos afortunados, no con los más afortunados. Que nuestra comparación sea hacia abajo y no hacia arriba. Cuando las cosas no funcionan como cabría esperar, lo natural es absorberse a sí mismo, perder la perspectiva y verse envuelto en la autocompasión, en la autocomiseración. La envidia es el oxígeno para una respuesta poco saludable a la decepción y la envidia prospera en comparación con otros, sobre todo en la comparación con los más favorecidos. En pocas palabras, Bonhoeffer parece haber evitado ese peligro al compararse hacia abajo, no hacia arriba. La opción de la sociedad tiene que ser solidaria, por eso tenemos que ver quién necesita más, no quién tiene más. Ve, hay gente que pasa publicando en redes sociales que tienen que dar fulanitos, tienen que ponerle esto a los otros, que por qué no le quitan a aquel, que le pongan impuesto más bien a los otros, que porque esos ganan mucho, porque aquellos tienen plata, porque estos el Estado les mantiene su salario intacto, que los otros. Envidia, y eso va a amargarlo a usted. Compárese hacia abajo, quién necesita más y cómo usted puede ayudarle a esa persona, y hágalo. Quinta y última enseñanza de Bonhoeffer a nuestro tiempo: el creyente debe caminar a través de sus decepciones con Dios. El sentido de Bonhoeffer de vivir la vida ante Dios se puede escuchar en la canción de Hugo Wolf que citó en dos cartas, una a sus padres y otra a su cuñado. En esas cartas decía lo siguiente: en la noche, venga la alegría y el dolor, y antes de que te des cuenta, ambos te dejan y van al Señor para decir cómo los has soportado. La alegría y el dolor irán a Dios para acusarnos, y le van a decir a Dios cómo soportamos la alegría y cómo soportamos el dolor. Bienvenido a otro episodio de El Círculo,
un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo.